Los libros de texto, amigas, amigos, se han convertido en un tema preferido de la oposición, que son libros comunistas, dice Javier Alatorre, el programa de TV Azteca, que ya sabemos está detrás de todo esto el PRIAN, y también Ricardo Benjamín Salinas Pliego, el dueño de Azteca, que se hizo, ya le he platicado, milloneta con el expresidente Salinas de Gortari. Bueno, pero el PRIAN ha mantenido este tipo de situaciones en 2 estados solamente, Chihuahua y Coahuila. En los demás estados se entregaron los libros de texto, incluso en Guanajuato, donde dicen que son panistas a morir. Y una de las que más se atora con esto es Kenia López Rabadán, que es senadora de la República por el Partido Acción Nacional. Pero hubo una conferencia de prensa donde diputadas y diputados de Morena, del Partido del Trabajo, reclamaron a María Eugenia Campos Galván, Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, que no mantenga a los niños sin la educación, sin sus libros de texto, que son una herramienta de la educación. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recordó en su 5º informe de gobierno que gracias al ministro Luis María Aguilar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se entregaron los libros en 2 estados. Por lo demás, agradeció a los 30 estados restantes del país, que son 32 estados, en 30 de ellos se pudieron entregar los libros de texto. Obviamente esto ha tenido consecuencias, pero mire a lo que llegan. En la información que le tengo a usted, mire usted, también enseñan brujería. Diputada denuncia cómics sobre el ritual satánico en libros de la SEP. Es del PAN. En uno de los libros de secundaria muestra el cuento Mitch, el cual describe un ritual para invocar a un amigo. Ella es la diputada, ahorita le doy el nombre. Los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública han causado polémica desde hace meses, luego de que colectivos de padres de familia y políticos acusaron que el material didáctico que se utilizará en el ciclo escolar 2023-2024 se elaboró sin seguir el debido proceso, tiene errores en la explicación de varios temas y promueve la hipersexualización en niños de primaria. Sin embargo, esta semana también se exhibieron algunos temas en los libros de texto primaria y secundaria que hablan sobre brujería e incluso se describen rituales satánicos. La diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, América Rangel, exhibió a través de su cuenta de ex, antes Twitter, que en el libro Múltiples Lenguajes de tercero de secundaria se muestra la historia Mitch, la cual narra cómo un niño de 9 años realiza un ritual para invocar a un amigo para no sentirse solo. Otra prueba de los libros, hashtag los libros satánicos de la SEP, MX, a los niños les enseñan a hacer un ritual para invocar a un amigo usando sangre y un cráneo de animal. ¿Quieres que tus hijos aprendan esto en la escuela? Múltiples Lenguajes, citan, tercero de secundaria, página 50-57, escribió en la red social la diputada de la Ciudad de México. Pues es un cómics, bueno, no hayan cómo sacar raja política, porque este es un tema meramente político. Los libros de secundaria también los he checado. Esto es, Cintaron Solo argumenta, dice que Infodemia MX, una cuenta del gobierno, dice que mi publicación sobre libros satánicos es falsa. Lo reto que enseña la página 140 del libro, de tercer grado, Múltiples Lenguajes, donde le hablan a los niños de conjuros y de ser asistentes del diablo. La infodemia, son ustedes grandísimos payasos. Bueno, son temas más bien de tipo, lo que estos personajes tienen es una animadversión a temas de carácter sexual que yo recuerdo desde los años de primaria, mis años de primaria, fíjese usted, y que ya soy una persona no tan chavala, pues se empezaba a hablar del tema sexual en las escuelas de primaria. Hoy los panistas ponen el pretexto de esto, no, es que ya llegan a esto esto ya es una, de veras, es una exageración. Es un cómics, son dibujos animados, vamos, es parte didáctica del contenido, pero se saca seguramente de contexto porque les conviene. Un tema muy politizado, más cuando se tiene ahí a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la orden para lo que se les ofrezca. Queremos hacer grilla con esto, adelante, tienen todo el apoyo, todo el respaldo lo tienen ustedes. Sí, solamente en 2 estados les dieron esa opción. Bueno, los demás se abstuvieron de ir a una controversia. Lamentablemente uno de esos estados es Coahuila, y aquí se trabaja con el sistema educativo 2023-2024, aunque el gobernador
Miguel Ángel Riquelme haya interpuesto esa, pues que fue una controversia constitucional, le llaman. Eso hizo. Bueno, respecto a este tema, hablaron diputadas y diputados de Chihuahua en la Cámara de Diputados, una conferencia de prensa, de hecho, donde señalan que pues es una exageración el evitarles a los niños no tener sus libros de texto, cuando la misma Secretaría de Educación Pública ha tenido reuniones, como son vespertinas, a fin de que se explique lo que está pasando. Esto dijo esta diputada del Partido del Trabajo. Presupuestaron desde enero de este año, diciembre del año pasado, para sacar fotocopias para poder cumplir y suplir la entrega de libros de texto. Yo ahí dejaría mi participación y le daría la palabra a mi compañero Jesús Roberto Briano. Muy bien, Lilia. 5.121 maestros. Se obtuvieron 109.089 respuestas, dentro de ellas también con participación de tutores para la realización del diagnóstico del plan de estudios de los libros de textos gratuitos. Se crearon grupos de trabajo con los maestros y tutores. Por parte de la convocatoria en conjunto fueron 55 dependencias. Los grupos de trabajo se realizaron en 65 sesiones que duraron 279.278 horas con 52 minutos, en las que se generó un diálogo para la integración de los planes de estudios, metodologías, criterios editoriales para los libros de texto. Al terminar los proyectos de los libros de texto pasaron una fase de revisión por parte de todas las entidades federativas. En el caso de los libros de texto de primaria, de primero y segundo, se revisaron 418, mientras los libros de texto de tercero a sexto de primaria fueron revisados por 507 personas, un total de 950 maestros. En relación a la cantidad de libros de texto, no existe entre mayor número de páginas de matemáticas y el aumento de los resultados de la prueba PISA, es decir, el rendimiento académico. Sin embargo, dando por ejemplo los 5 libros de texto de primero de primaria, en su conjunto presentan 210 páginas relacionadas con matemáticas, reflejando 2 páginas más que la última versión. Entonces, esto no es ningún ocurrencia ni nada. O sea que hubo hay suficiente material, hubo suficiente análisis, entonces lo que hay es un tema eminentemente político. Lo que hay de fondo detrás de todo esto es un tema totalmente político y pues por supuesto ya le reclaman a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y le deben reclamar también a Miguel Ángel Riquelme Solís el hecho de que tenga detenida la entrega de los libros de texto. Es material didáctico de educación para niñas, niños, jóvenes y de ambos sexos. Basta de estar perjudicando, no que les preocupan mucho los niños, no, bueno, pues no dejan de ser hipócritas. Pero también habló la diputada, pues la valiente diputada Andrea Chávez respecto a este tema y vea lo que dijo el reclamo a la gobernadora de Chihuahua. Con atender la convocatoria que muy amablemente hicimos y por iniciativa de nuestra querida amiga, la diputada federal Lilia Aguilar, diputada federal del Distrito 3 de Ciudad Juárez. Saludo con gusto a mi compañero Jesús Roberto Briano Borunda, diputado federal de la capital Chihuahua, y a mi compañero diputado de Ciudad Juárez del primer Distrito Federal, Daniel Murguía Lardizábal. Por supuesto, a quienes el día de hoy nos están viendo a través de la transmisión en redes sociales y también a través del canal del Congreso. Efectivamente se cumplen el día de hoy 5 días en los que las niñas y los niños del estado de Chihuahua no tienen libros de texto. Se cumplen 5 días en los que las maestras y los maestros no tienen libros de texto para utilizar como material de apoyo en las aulas de las primarias y las secundarias. Se cumplen muchos días, prácticamente 2 semanas de manifestaciones de madres y padres de familia y de integrantes del magisterio, de maestras, de maestros que no solamente tienen la nómina federalizada, sino inclusive se han manifestado aquellas y aquellos maestros que integran el subsistema educativo estatal. Muchas y muchos de ellos nos han hecho saber las amenazas que han
recibido de parte del gobierno del Estado para entrar en este juego de grilla y politiquería que ha encabezado de manera irresponsable y de manera irracional la señora gobernadora María Eugenia Campos. Yo simplemente les voy a dar 3 argumentos de por qué las y los legisladores federales de la coalición de la Cuarta Transformación, Juntos Hacemos Historia en el estado de Chihuahua, estamos en contra no solo de la postura de la gobernadora María Eugenia Campos, sino también de la resolución del ministro Luis María Aguilar, que ha definido suspender de manera provisional la entrega de estos libros de texto gratuitos. No existe fundamento legal alguno que sustente la posición de la gobernadora o del ministro. En todo caso, es anticonstitucional porque atenta en contra del derecho establecido en el tercero constitucional en términos de acceso a una educación obligatoria, pública, laica, gratuita, universal e inclusiva. Y además, atenta en contra del mismo derecho que le otorga la rectoría, escuchen bien, al Estado mexicano en la educación. Y no solo van en contra de la Constitución, sino de la Ley General de Educación, que establece en su artículo 113, en su fracción número 4, que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal la siguiente atribución: elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos. Es una facultad exclusiva de la autoridad educativa federal, es decir, de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Además, la decisión es completamente irracional porque se basa en argumentos ficticios. Los libros de texto gratuitos de este gobierno federal han sido objeto de una guerra completa, abierta de parte de los representantes del conservadurismo, de la derecha y de la oposición en base a mentiras y fake news. Todas y cada una de ellas han sido desmentidas en la conferencia mañanera y en las redes sociales. Una de ellas ya la platicaba el diputado Jesús Roberto Briano Borunda, que es que básicamente estos libros de texto no se prepararon. Sabemos la cantidad de consultas que se hicieron con el magisterio, con la participación de más de 1 millón de maestras y maestros, 32 asambleas, una en cada entidad federativa, muchos consultores de asociaciones civiles, de la iniciativa privada y de más de 60 dependencias públicas. Otros de los argumentos ya los virtió mi compañera Lilia Aguilar, que se basan prácticamente en fobias ideológicas. Lo que no tolera la derecha es que hayamos cambiado el modelo educativo de un enfoque de competencias a un enfoque de inclusión, en donde no nada más se premie la excelencia educativa, sino que intentemos tenderle la mano a aquel niño, a aquella niña que se encuentra en la Sierra Tarahumara, que se encuentra en el municipio de Urique, de Guasapares, en Guadalupe y Calvo, en Huachochi. Esas son las niñas y los niños que están siendo verdaderamente afectados por esta medida, que además de ser ilegal e irracional, es completamente irresponsable porque la señora gobernadora María Eugenia Campos no tenía un plan B al tomar una decisión como esta, y para ello me permito demostrar en dos notas, una de ellas la publicó el sitio oficial del gobierno del estado de Chihuahua. Escúchenlo bien, se preinscribieron 146,409 estudiantes para el ciclo escolar 2023-2024 en educación básica. Bueno, ahí tiene usted los datos concretos, correctos. Más allá de todo lo que se ha dicho, son verdaderas grillas del PRIAN. Bueno, como es panista la gobernadora de Chihuahua, igual acá en Coahuila es priista, son prianistas que pues deben entender que no se debe jugar con la educación de los niños. Están en contra de la Constitución, incluso el ministro Aguilar.